Shalom familia, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar. Recuerden con la serie de estudios que estamos haciendo sobre la metodología de estudio de sabiduría en la Torá, que nos permite estudiar las escrituras en su contexto. Recuerden que esto es una guía, son temas que vamos a ver presentes desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya hemos cubierto varios temas, hemos cubierto honor y vergüenza, hemos cubierto justicia y bondad. Hemos cubierto convenios y estamos terminando de cubrir la esfera de caos y cosmos. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que ya en la clase pasada hicimos una introducción sobre el tema de caos y cosmos, definimos los términos. Recordemos que esto tiene que ver con la cosmovisión, con la forma de ver el mundo y que llegamos a la conclusión que el Eterno, a través de las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, el Eterno está lidiando con su pueblo en cambiar su perspectiva del mundo, que no vea el mundo como lo veían los egipcios o como veían las culturas del Antiguo Medio Oriente, sino que Israel tuviera una cosmovisión, una visión del mundo distinta, que marque la diferencia y sea contracultural con respecto a, podemos decir, al contexto cultural del Antiguo Testamento o el Tanaj. Y habíamos tomado como un ejemplo el libro de Job, que muchas veces no lo entendemos en su perfección o en su plenitud, y pudimos comprender que esto está muy relacionado, este libro de Job, con este tema de caos y cosmos. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en los escritos del primer siglo o en el Nuevo Testamento como lo conocemos, porque realmente está muy presente este tema del caos y el cosmos. Y esto es increíble porque cuando empezamos a ver el vocabulario, vamos a ver que en casi todos los libros del Nuevo Testamento, del escrito del primer siglo, el tema de caos y cosmos es presente. Está siempre marcando esto, es algo que nos enseña entonces que el Eterno, ¿qué quiere? Cambiar nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. Me gustaría, familia, antes de empezar, de que ustedes me hicieran algún comentario. ¿Qué entendieron con lo que es caos y cosmos? De lo que ya vimos con respecto al Tanaj, al Antiguo Testamento, y de acuerdo a lo que analizamos con lo que son los escritos de Job, del libro de Job. ¿Qué entendieron, familia? ¿Qué pudieron entender con respecto a estos términos? ¿Cómo lo definirían ustedes con sus propias palabras? A ver si se animan, familia. ¿Qué entendieron? Caos y cosmos. ¿Qué representa? Shalom, shalom. El Shalom. caos es necesario algunas veces para el orden, según lo que pasó en Job y según lo que pasó en mi vida. Yo veo que a veces el caos viene para poner orden. Eso es lo que entendí yo. Ok, muy bien. O sea, caos viene a ser como un pequeño problema o algo que está fuera de lugar. Entonces, el cosmos representa ¿qué? Orden, como dice nuestra hermana. Es el orden perfecto de Dios y que todo está bajo su control. Él tiene el control de todo. Lo que para nosotros muchas veces es malo, para el Eterno es bueno. Y es algo que no lo vamos a entender, pero sabemos que hay algo bien claro que nos dejan las Escrituras, que Él es el Dios soberano sobre todas las cosas, que no hay otro Dios salvo el Eterno. Entonces, con esto ya en mente, vamos a iniciar este recorrido del tema caos y cosmos con respecto a los escritos del primer siglo. Algo que me sorprendió es ver que dentro de los escritos del primer siglo se habla o sea, se usa la palabra cosmos 186 veces en todo el Nuevo Testamento y 105 veces se usa la palabra cosmos solamente en el libro de Juan. Es increíble, familia. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Porque ¿alguna vez ustedes han visto el término cosmos escrito en la Biblia? ¿Lo han podido ver así literalmente como cosmos? No, sino que traduciría mundo. Oh, muy bien, mi hermano Héctor. Exactamente. Muchas veces la palabra cosmos en el Nuevo Testamento, en los escritos del primer siglo, no figura como tal. ¿Por qué? Porque tenemos una traducción al español.
Pero cuando nosotros vamos a los textos en griego, por lo general, cuando vemos la palabra cosmos, se ha traducido como mundo. Entonces, esto va a cambiar mucho nuestra perspectiva de lo que es el mensaje del Nuevo Testamento, en donde no está hablando de este mundo que conocemos, sino que cuando usa la palabra cosmos, está usando la palabra que representa ¿qué? El orden perfecto de Dios. Entonces eso cambia el mensaje. Hay un mensaje más profundo que tenemos que aprender. Y no solo, miren, es interesante porque cada vez que se habla de cosmos, también se va a hablar de caos. Y entonces vamos a tener la misma cantidad de veces que se habla de cosmos y de caos en el Nuevo Testamento, perdón. Pero lo que sucede es el vocabulario. Y algo bien interesante es que cuando nosotros vemos lo que tiene que ver con el caos, también se usan palabras muy similares como las que vimos en el Antiguo Testamento. ¿Qué palabras representaban en el Antiguo Testamento lo que era caos, familia? ¿Cómo podemos identificar caos en el Antiguo Testamento, en el Tanaj? ¿Qué palabras eran las que nos marcaban que estaban hablando del caos? Puede El ser caos estaba asociado al mar, ¿era? un El mar, leviatán, exactamente. ¿Qué más? un leviatán también. Oscuridad, leviatán, tinieblas. Muy bien, mi hermano Gilberto. ¿Qué más? ¿Qué otro vocabulario más identificaba que nos decía, wow, está hablando de caos y que recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros? La audiencia original, Desorden y vacío también. orden y vacío, muy bien. O sea, miren la cantidad de palabras que nos dan a entender sobre lo que era el caos. Bien, en los escritos del primer siglo, las mismas palabras van a ser usadas para determinar lo que es caos. Y hay algo que es bien interesante que vamos a ver en lo que es en el Nuevo Testamento, es que estas mismas palabras que tienen que ver, por ejemplo, con oscuridad y luz y varios sinónimos, vamos a ver que van a estar relacionadas con esto. Entonces vamos a tener luz como lo que es el orden perfecto. Miren, también la palabra luz es considerada como un sinónimo de cosmos en los escritos griegos. Y después todo lo que tiene que ver con lo contrario, con lo que es oscuridad, tinieblas y sus sinónimos, también está relacionado con caos. Entonces, esto nos va a dar una perspectiva de el sentido del mensaje que se está llevando en los evangelios principalmente. Porque recuerden que la palabra caos y cosmos, perdón, la palabra cosmos es muy usada en el libro de Juan. ¿Y Juan cómo presenta a Yeshua? ¿Cómo lo presenta Juan a Yeshua? Como la luz del mundo. Entonces está hablando que es Yeshua el orden del cosmos. Y esto es bien interesante, familia, y esto es algo que vamos a empezar a investigar y a descubrir con respecto a esto. Y a mí me llamó mucho la atención que en el Evangelio de Juan se hable mucho sobre luz, tinieblas, oscuridad, sobre orden, sobre el caos, y es muy presente en el mensaje que está dando Juan. Obviamente que Pablo usa también estas mismas palabras, lo presenta de la misma forma. Cuando Pablo presenta a Yeshua que él vence la muerte, recuerden, muerte es sinónimo de caos. Todo lo que tenga que ver con monstruos, como había dicho nuestros hermanos, Leviatán, monstruos marinos, o sea, con todo lo que por ahí no tiene explicación, las escrituras lo asocia con el caos, porque eso era la perspectiva, la cosmovisión del mundo antiguo, como ellos entendían cómo sucedían las cosas buenas y malas, en donde lo bueno pertenecía al cosmos y lo malo pertenecía al caos, y que todo esto estaba relacionado con el juicio divino. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en mente, familia, a la hora de leer los escritos del primer siglo. Entonces, quiero compartirles esta información para que juntos podamos estudiar y comprender este término caos y cosmos en los escritos del primer siglo. Recuerden, familia, esta es la metodología de estudio que estamos usando, en donde para estudiar las esferas utilizamos la escalera del contexto.
en donde para entender el contexto bíblico necesito profundizar en el contexto de la arqueología bíblica, cultural, histórico, geográfico. Sí, obviamente se incluye el templo, estudiar el templo. Obviamente esto nos va a llevar a entender el contexto del libro de la carta, el contexto del capítulo, para entender un versículo. Y esto son los métodos que estamos usando para entender cada uno de los temas que vamos a ver presentes desde Génesis hasta Apocalipsis, sobre cómo ahora esto también va a influir en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en la esfera de la impureza, habíamos dicho que nosotros, antes de venir a los pies del Mesías, estábamos en la esfera de la impureza moral y ritual. Y que después nosotros, por conocer la justicia y la bondad de Dios, y al entender que tenemos una relación de convenio con Dios, y Él restaura nuestro honor, porque estábamos en vergüenza, estábamos muertos, estábamos asociados a la muerte eterna, ahora Él nos da vida eterna, entonces ahora nosotros empezamos a pertenecer a la esfera de verde, que es de la pureza moral, ritual, que tiene que ver con vida, orden, santidad. Y obviamente que en este proceso el caos y el orden se va a revelar en nuestras vidas. Y eso es el mensaje que va a estar dando los escritos del primer siglo con respecto a este tema de la luz y las tinieblas, presentando a Yeshua como la luz, mientras que el caos es presentado como la oscuridad y las tinieblas. Como les decía, se pronuncia muchas veces la palabra, se usa la palabra cosmos muchas veces en el Nuevo Testamento y principalmente la gran mayoría en el libro de Juan, en donde vemos que, como les decía, también el caos se usan sinónimos, no se usa la palabra, podemos decir, como tal, literal, sino que hay sinónimos que a la audiencia original le representa lo que es el caos. Otro elemento nuevo es que la creación, ahora miren, Juan, y esto es lo que es muy interesante, es ver cómo Juan presenta la creación del universo desde una, podemos decir, eh, vista o cosmovisión. Obviamente esto es tomado de un recurso cristiano que dice cristológicamente, podemos decir mesiánicamente, a través del Mesías. Y la palabra de Dios no solo es hacedor de la primera creación, o sea, Juan va a presentar a Yeshua no solo como hacedor de la primera creación, sino que también como el hacedor de la nueva creación venidera. O sea que Juan nos va a presentar a Yeshua como el postrero Adán, como el último Adán. Recuerden que por el primer Adán entró el caos a la nueva creación que había hecho el Eterno, a esa creación perfecta. A través de Adán entró el caos. Ahora, por medio de el último Adán, que es Yeshua, va a regresar el orden, el cosmos, a lo que es este mundo perfecto, en donde el Eterno quiere que tanto su pueblo como las naciones podamos llegar a ese punto, a disfrutar del gran Edén, como en la humanidad en el principio, cuando leíamos Génesis 1, capítulo 2. Entonces, esto es bien interesante porque este va a ser la dinámica y el mensaje que en el Nuevo Testamento se va a estar manejando. Y está muy presente este vocabulario. Me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 1 para que podamos ir aprendiendo un poquito de cómo Juan presenta a Yeshua como la luz del mundo y por qué lo presenta como la luz del mundo. Y recordemos que mundo es cosmos, del orden perfecto de Dios. Me gustaría que la familia Migueles puedan leer Juan capítulo 1 del verso 1 al 3. Así podemos eh, ir escudriñando un poquito más sobre las escrituras y ver cómo Yeshua es presentado como la luz del mundo. Sí, además, ahí ya le- Juan capítulo 1. Hasta, perdón, Capítulo 1, verso 1 al verso 3. estaba entonces
Está Ahora sí, silenciado, mi hermano. ahora sí. Sí, Ahora sí. sí. Al principio existía el verbo y el verbo era el poderoso. Y el verbo era poderoso. Estaba en el principio con el poderoso y todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Amén. Miren qué interesante cómo Juan está presentando a Yeshua. Dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo es en el griego logos, que cuando la llevamos a través de a la Septuaginta, a los escritos de la Torá, se presenta como el memra, como la palabra viviente de Dios. O sea, miren cómo está presentando Juan a Yeshua. Juan entiende que Yeshua es preexistente desde la creación del mundo, del cosmos perfecto. Y lo presenta como que desde el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, hay un gran misterio aquí, de que Yeshua proviene del Padre, pero no es el Padre, pero es el verbo, es el Memra, quien creó todas las cosas, estuvo desde el principio. Y eso es lo que está hablando. Y dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y Él estaba, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren cómo empieza ahora a presentarlo Yeshua a Yeshua. Era la luz, ese Memra era la luz de los hombres, de la humanidad. La luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas prevalecieron contra ella. No, perdón, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, miren cómo lo está presentando. Y acá, exactamente, mi hermano Ramón, verbo es la palabra, exactamente. Yeshua es, y recuerden, los evangelios también nos presentan a Yeshua como la palabra, la Torá hecha carne. Wow, familia. Y miren cómo Juan empieza desde el capítulo 1, en los primeros versos, a presentar a Yeshua como la luz de la humanidad, como la luz que alumbra en las tinieblas, en el caos, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Familia, comparamos esto con Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, comienzan exactamente igual. ¿Por qué sucede esto, familia? Porque Juan está de alguna forma comparando la creación de el mundo, del cosmos perfecto, con Yeshua, con el rol y el propósito del Mesías. Y esto es algo que lo vamos a ver en los evangelios como Yeshua, la palabra de Dios, es el gran creador. En Juan capítulo 1 hace eco de Génesis capítulo 1. Si vemos el vocabulario es muy similar, solo que aquí Juan está resaltando la figura del Mesías desde la creación del mundo. Cuando dice en el principio, Juan también alude a las 10 veces que Dios dijo en Génesis 1 al llamar a Yeshua la palabra por medio de la cual fueron hechas todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, miren cómo lo está presentando aquí ahora Juan, como que ahora todo está, o sea, como que Yeshua participó desde el comienzo en la creación del cosmos perfecto, del Edén, del jardín del Edén, a donde la humanidad teníamos el privilegio de habitar en esa perfección, pero por nuestra rebeldía entró el caos, fuimos exiliados, y esto es algo que vamos a ver a lo largo de toda la historia de Israel, que siempre el Eterno que pretende que tanto Israel, su pueblo, como la humanidad, regresemos a este orden perfecto, a este lugar perfecto. Vamos a leer entonces ahora Juan capítulo 3, ahora ya teniendo en mente lo que la audiencia de Juan está comprendiendo y entendiendo el mensaje que quiere dar Juan en el Evangelio, vamos a ir al capítulo 3, en donde en el capítulo 3
ahí yo creo que es el que más todos nos conocemos, del verso 16 al 17. Así que me gustaría que la familia Gómez pudiera leer Juan, capítulo 3, verso 16-17. Versión, versión la pellita, porque Hasta de el tal 21, mi manera hermana, puedes amó, leer. Si hasta el 21, así tenemos el contexto completo. dale, porque de tal manera amó Dios al mundo, hasta que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Miren cómo ahora en el capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por lo general siempre nosotros entendemos que está hablando de este mundo en el cual estamos viviendo. Pero miren, cuando yo voy a hacer para que veamos y validemos la información. Recuerden, familia, no me crean nada de lo que les digo, valídenlo todo. Vamos a hacer el estudio de la palabra cosmos. Aquí miren, acá dice que es cosmos, orden, mundo. Vamos a validar esto. Y miren en solo estos versos la cantidad de veces que se usa la palabra mundo, que en el griego es la palabra cosmos, que significa orden. Bueno, acá está en inglés, orden. Vamos a tenerlo como orden, mundo, adornos también. Hay una palabra que también aquí vemos que una sola vez, miren, en total son 187 veces que se usa la palabra cosmos. De acuerdo al recurso logos, dice que 187 veces se usa la palabra cosmos en los escritos del primer siglo. Y una vez se va a usar como adornos, mientras que vamos a ver que la palabra cosmos como orden, como mundo, se usa 186 veces, de las cuales 105 está siendo usada en los escritos del libro de Juan. Y vemos que es cierto, Juan, miren cuántas veces en 4 versículos usa mínimo 4 veces el término cosmos. O sea que es algo bien interesante ver que Juan presenta como, dice, como Dios amó que este mundo no, Él ama su creación original, perfecta, que por eso dio a su único hijo para que nosotros podamos que retornar a esa vida eterna. Yeshua venciendo las tinieblas, Yeshua venciendo la muerte, para que nosotros podamos volver a las tinieblas. Pero es bien interesante cuando vemos en los versos 18 en adelante, que dice que en el verso 19, miren, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, al cosmos, al orden perfecto, pero la humanidad, los hombres, amaron más las tinieblas, el caos, que la luz por obras, porque sus obras eran malas. Ahora, las cosas malas, ¿de dónde provienen, familia? Miren de dónde dice Juan que provienen de las obras de los hombres. Y porque la humanidad amó tanto las tinieblas, el caos, no reconoce a Yeshua. Muchos no quieren reconocer a Yeshua. Porque ¿qué está diciendo Juan en este punto? Juan está diciendo que cuando la luz, la Torá, el verbo, recuerden que Él lo presenta como el verbo, ilumina nuestras vidas. Yeshua ilumina nuestras vidas, ilumina nuestras vidas. ¿Qué sucede? Se revela el caos. Empieza a revelarse el caos en nuestras vidas. Y que a través de los mandamientos ahora nosotros empezamos a caminar y a poner en orden nuestro hogar, nuestra familia, nuestras vidas, porque esa es la función de Yeshua.
de, obviamente, mostrarnos el caos. Si vamos a la luz, el caos queda expuesto. Por eso dice que la humanidad corre a las tinieblas, porque no quiere que el caos sea expuesto, porque viene por sus malas obras. Y eso es lo que está presentando, es como Juan presenta a Yeshua. Obviamente esto que nos dice, que si yo vengo al Mesías, no es que voy a tener una vida de color de rosas, sino que va a ser de lidiar con conflicto, lidiar con caos, con las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz que viene preexistente desde la creación del mundo, desde el cosmos perfecto, me ilumina y ahora el caos está expuesto y ahora tengo que tomar una decisión. ¿Corro hacia la luz o corro hacia las tinieblas? Eso es lo que básicamente está diciendo Juan. Cuando venimos al Mesías tenemos dos caminos. ¿Corro hacia un lado o corro hacia el otro? Es mi decisión. Wow, esto es increíble de ver cómo Juan presenta a Yeshua. Y esto es algo bien interesante porque Juan está declara eso, porque de tal manera Dios amó al mundo y vemos que es cosmos. Desde el principio Dios ama el cosmos y por eso Él envía a su Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, vence la muerte eterna para que nosotros tengamos vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, al cosmos, para condenar al mundo, sino para que el mundo, cosmos, sea salvo por Él. Wow, esto es interesante, familia, porque ahora entendemos el concepto de salvación no es solo personal, sino que tiene que ver con la redención final, tiene que ver con la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es la salvación? Podemos decir por excelencia, es que toda la humanidad pueda regresar al cosmos perfecto. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Vamos a ir a Primera de Juan. Permite que les comparto aquí logos. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso, ya les digo, verso 9. Mi hermana Ana, ¿pueden leerlo? ¿Yo, Ana María? Sí, sí, mi hermana Ana María, sí. Ah, Shalom. Shalom. ¿Cómo dijo? Perdón, Primera ¿cómo de dijo? Juan, capítulo 4, verso 9. ¿Cómo no? 4:9. Ujú. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Miren, Juan siempre está presentando a Yeshua como ese orden perfecto, como el creador del orden perfecto, o sea, que estuvo en la creación. Y miren, vamos a ver acá dice mundo. Miren, Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, utiliza mundo es cosmos, es la palabra cosmos. O sea que dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su único hijo al cosmos para que nosotros tengamos vida eterna. Wow, familia, esto es increíble. Miren cómo Juan está presentando a Yeshua como la luz del mundo. Pero está hablando de qué mundo? De este no. Él está hablando del el mundo de Génesis capítulo 1, capítulo 2, del orden perfecto de Dios. Ahora, ¿cuál es la función de Yeshua? Es iluminarnos con esa luz para que nosotros regresemos al jardín del Edén, que regresemos al orden perfecto de Dios, que nuestras vidas, nuestras familias sean un microcosmos, una pequeña representación de ese orden perfecto, de el Eterno que quiere que toda la humanidad regrese ahí. Wow, familia, este es un mensaje que es increíble, familia, ver cómo ahora esto está muy presente en los escritos del primer siglo. Vamos a ir a Marcos, capítulo 3, vamos a ir a Marcos, capítulo 3, versos, vamos a leer los versos del 48 al 52. Vamos a Marcos, capítulo 3. Si mi hermano Ramón los podría leer. Verso 30, perdón, verso
48 al 52 vamos a leer. Shalom, hermano. Marcos 40, capítulo 3. Marcos 6. Marcos 6. Ahora sí. Ahora sí. Marcos 6. Y vamos a ir a los versos 48 al 52, mi hermano. Vamos a leer desde el 45 mejor, para tener mayor contexto. Perfecto. 45 al cuánto? Al 52. Bien. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos los corazones. Amén. Amén. Wow, miren, acá tenemos otro ejemplo. Y miren cómo ahora vemos que Juan lo está presentando a Yeshua como la luz del mundo. Ahora miren Marcos cómo presenta a Yeshua. Recuerden, familia, el mar, ¿qué representaba para la mentalidad del antiguo Medio Oriente? Caos. 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 Representaba caos. Ok. ¿Saben que para el primer siglo, para Roma, para el mundo greco-romano, para el mundo helenista, no era la excepción? O sea que miren lo que está en la mentalidad de los discípulos. Miren que dice que cuando lo vieron caminar por el mar, ¿qué dijeron que pensaban que eran los discípulos? Un fantasma, dice la traducción. Un fantasma. Recuerden que todos estos seres fantasmagóricos, podríamos decirlo, o mitológicos, en el antiguo Medio Oriente, eran considerados como los que venían a traer el caos, el juicio. Y esto es bien interesante porque ¿qué está enseñando Marcos? Si nosotros leemos, dice que Marcos los presenta como que dice, viéndolo, dice que creían que era un fantasma y gritaron, pero no entendían qué es lo que estaba sucediendo, porque ni siquiera habían entendido lo que había sucedido con los panes, aún menos estaban entendiendo lo que estaban viendo con sus propios ojos. ¿Cuál es el mensaje que está dando Marcos aquí? El mensaje que está dando Marcos en este punto es que ¿quién tiene la soberanía sobre el caos? ¿Quién es? Y este es el mismo mensaje que nos estaba dando el libro de Job. Es el mismo mensaje. Acá nuestro hermano Gilberto dice, sus mentes estaban embotadas. Sí, no podían entender. Imagínense, ahora, había sucedido el milagro de los panes y los peces. Ahora estaban en la barca y ven a Yeshua caminar por encima de las aguas y se asustan y están tratando de procesar todas estas cosas y el mensaje que les está dando Marcos o el mensaje que nos está transmitiendo, que le transmite a la audiencia original, es que Marcos presenta a Yeshua como yo soy. Miren, dice que Yeshua se presenta a ellos y les dice yo sois. La palabra griega ego e eimi, que cuando la trazamos a la Septuaginta y vamos al hebreo, es la misma palabra que se usa en Éxodo capítulo 3, verso 14, cuando el Eterno le dice a Moisés, yo soy el que soy, como presentándose como el Dios que va a sacar del caos, quien tiene el dominio del caos de Israel, como
esclavos en Egipto, de la opresión, Él los va a sacar y los va a llevar al cosmos, que viene a ser la tierra prometida, familia. Entonces, está presentando Marcos capítulo 6, versos 48 al 52. Presentan a Yeshua como el yo soy, como el que tiene la autoridad sobre los mares, sobre el caos, y trae el orden. Y miren, esto es bien interesante porque el caminar de Yeshua sobre el mar es una clara señal. Esto es lo que hubiera entendido la audiencia original de Marcos, que dice que ellos hubieran entendido que Yeshua, al caminar sobre el mar, él era quien tiene la soberanía sobre el caos. Recuerden que el mar eran los mares caóticos, traían el juicio divino. O sea que es el mismo mensaje de Job, que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tiene el poder sobre lo que consideran el caos y los cielos. Quien ejecuta juicio es el Eterno, no son los dioses del inframundo, que es algo que estaba también muy, podemos decir, impregnada la cultura del primer siglo con esta división entre los cielos, los dioses buenos, y por debajo de la tierra los dioses del inframundo que traen caos. La cultura helenística, si nosotros profundizamos en el mundo helenístico, y familia, vamos a ver muy presente esta lucha cósmica. En cambio aquí Yeshua está lidiando con esta mentalidad de sus discípulos. Recuerden, están en el primer siglo, no están exentos de conocer la perspectiva o la cosmovisión helenista. Es más, en el primer siglo mucho del judaísmo del primer siglo se fue inclinando a mezclar la Torá con el mundo helénico. Y de ahí surgen un montón de, podemos decir, mitos o cosas caóticas que quizás ahora, al estudiar la escritura en su contexto, no tienen sentido. Entonces, vemos que Yeshua es ahora quien tiene el control sobre el caos. ¿Y quién le dio este control a Yeshua? Fue dado por el Padre. Recuerden, en 1 Corintios, Pablo dice que todas las cosas fueron sujetadas a Yeshua, que el Padre sujetó todas las cosas a Yeshua, y que cuando Yeshua reine por 1000 años, termine su reinado, va a sujetar todas estas cosas. La autoridad dada a él se la va a devolver al Padre al finalizar los 1000 años, que es el proceso de restauración para que toda la humanidad, desde el pueblo de Israel, desde nosotros que somos pueblo hasta las naciones, podamos entrar a la salvación perfecta. ¿Cuál es esta salvación? Regresar al jardín del Edén. Wow, familia, miren cómo ahora Marcos nos da otras perspectivas de Yeshua, como el Dios que está en control de todo, como que nos está diciendo ahora la autoridad la tiene en el mundo, acá en la tierra, la autoridad de traer el juicio es a través de Yeshua. Exactamente, mi hermano Héctor dice, cuando salieron de Egipto, ellos creían que el mar los iba a dominar, que el mar lo dominaba Baal-Zephón, exactamente lo mismo. Y Adonai les quería sacar eso de sus mentes. Exacto. Por eso, miren por qué Marcos usa esta palabra yo soy. Yo soy. Porque está haciendo un punto de conexión con Éxodo cuando Israel salió de Egipto. Que vemos el mismo problema. Israel al estar al frente del mar dice, vamos a morir, vamos a ser ahogados. Y el Eterno que le dijo, confiad, clamar y avanzar. Y el mar se abrió, mostrando que Dios tiene el control sobre el caos y que Él tiene el control sobre el juicio divino, porque cuando vemos que Faraón muere en las aguas caóticas, eso en la mentalidad del mundo antiguo representa que está representando podemos decir, que Dios emite el juicio divino. Que Israel fue considerado, podemos decir, inocente, mientras que Faraón fue culpable de oprimir al pueblo de Dios.
Ese es el mensaje que nos está dando Marcos al decir yo soy. Y ese es lo que entendía la audiencia original. Recuerden que para un buen hebreo no hace falta citarle literalmente el verso, sino con que se cita un fragmento, la mente de un hebreo que ya conoce la Torah, principalmente en primer siglo, automáticamente conoce el contexto que es la salida de Egipto de Israel y que fueron librados de las manos del faraón y que el Eterno emitió juicio divino y tiene el poder y tiene, vamos a decir, el control sobre el mar. ¡Wow, familia! Esto es increíble. Vamos a ir a Marcos, capítulo 4. Vamos a seguir avanzando porque vamos a ver distintas formas de cómo es Yeshua presentado como la luz del mundo. Como ese concepto de que Yeshua es el orden, es por el que nosotros ahora tenemos el poder, es la puerta, como dice la Escritura. Él es la puerta para que nosotros ahora podamos retornar al orden perfecto. Vamos a Marcos capítulo 4 y me gustaría que mi hermano Héctor pudiera leerlo. Marcos capítulo 4 del verso 38 al 41. Bien, 38 al 41. Sí. Pero él estaba dormido sobre un cojín en la popa. Ellos le levantaron y le dijeron, Rabí, ¿no te importa que estemos cerca de la muerte? Él se levantó, increpó al viento y dijo a las olas, callen, estén en calma. El viento amainó y vino una gran calma. Les dijo, ¿por qué tienen temor? Ni siquiera ahora tienen confianza. Pero estaban aterrorizados y se preguntaban el uno al otro, ¿quién podría ser este que aún el viento y las olas le obedecen? Amén. Amén. Miren, otra vez, Marcos está presentando como a Yeshua, miren, quien tiene el poder sobre las aguas. Recuerden que las aguas está haciendo, está haciendo como podemos decir, como el caos. Y esto es algo que está muy presente en la mentalidad de lo que es el primer siglo. Vamos a leer esto. Miren, familia, quiero compartirles esto con respecto a lo que está hablando Marcos, capítulo 4, del verso 38 al 41. Cuando Yeshua reprende el viento y calma el mar. La palabra reprensión también se usa en el Salmo 104, verso 7. ¿Quién puede leer el Salmo 104, verso 7? ¿Qué dice el Salmo 104, verso 7? El que lo tenga, lo lee, por favor. ¿Puedo leerlo? Sí, sí, mi hermana. Bueno, Si puede amén. leer desde el verso 5 al verso 9, para tener más contexto. Bueno, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida con el abismo, como en vestido lo cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú lo fundaste. Les pusiste término el cual no traspasaran, ni volverán a cubrirse la tierra, a cubrir la tierra. Amén. Hasta Miren, ahí. muy bien. Sí, mi hermano, muchísimas gracias. Miren lo que dice el Salmo 104. ¿Quién reprende las aguas? Recuerden que las aguas están relacionadas con el caos. ¿Quién reprende al caos? Es el Eterno. Él tiene el dominio sobre el caos. Salmo 104 nos está diciendo lo mismo que nos está diciendo Marcos, que podemos asociarlo con las aguas caóticas de Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en caos y solo había aguas. Y ahora el Eterno empieza a traer qué orden y empieza a darle límites al caos. O sea que esto nos enseña que
todo está sujeto al Eterno. Y ese es el mensaje que está dando los escritos del primer siglo, que todo está sujeto al Eterno y que todo fue sujeto a Yeshua, quien tiene la autoridad de vencer la muerte, el caos eterno, para que volvamos a la vida eterna, al cosmos eterno. Dios desde el principio reprendió a las aguas caóticas. A tu represión huyeron, dice el Salmo 104, verso 7. ¿Quién entonces es Yeshua? Yeshua es quien puede convertir el caos en un cosmos ordenado. La palabra represión también se usa en el Salmo 106, verso 9. Vamos al Salmo 106, verso 9. ¿Qué dice? Quien lo tenga, lo lee, por favor. Reprendió al mar rojo y lo secó, y le hizo ir por el abismo, como por un desierto. Ok, miren qué interesante. Otra vez, ¿quién tuvo el control sobre el Mar Rojo? Conexión con el éxodo de Egipto, que es un microcosmo, familia, de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Vamos a salir de la esclavitud de la muerte eterna para ir a la tierra prometida, el Edén, la vida eterna, familia. ¿Quién es entonces Yeshua? Él es quien puede reprender al mar y salvar a su pueblo. Miren el mensaje que está dando Marcos. Al presentar todo este vocabulario y al narrarnos la historia desde esta perspectiva, Marcos nos está diciendo en los evangelios que Yeshua es quien tiene el poder sobre el mar, sobre el caos, quien vence la muerte, que lo vamos a ver eso en el libro de Romanos. O sea, miren, el mensaje siempre es el mismo, familia. Yeshua como la luz del mundo. Yeshua como quien domina el mar, el caos. Pablo lo presenta como Yeshua quien vence la muerte eterna en el libro de Romanos, principalmente desde el capítulo 3 al capítulo 9. Está hablando como Yeshua vence a la muerte, el caos, y salva a su pueblo. Miren, la salvación no es personal, familia, sino que está hablando de una salvación global, de una salvación de todas las naciones, de toda la humanidad. Aquel que quiera, porque miren, esto es una decisión nuestra, familia. Si yo quiero o no quiero, depende de mi familia. Si yo quiero, voy a correr a la luz. Obviamente el caos va a quedar expuesto en mi vida y tengo que organizarlo. Pero cuando lo organice y pueda mantenerme en la luz, tengo la esperanza de ser parte de la restauración de todas las cosas, de la salvación del pueblo, de regresar al jardín del Edén. Wow, familia. Ese es el mensaje como Marcos lo está presentando. Vemos a Juan que lo presenta como la luz del mundo y que por amor, por la fidelidad, recuerden, amor en el antiguo Medio Oriente significa lealtad, fidelidad, reciprocidad y un vocabulario de convenio. O sea que por el convenio que hizo el Eterno con Abraham, Isaac y Jacob, Dios envió a Yeshua. No porque amó a este mundo que conocemos caótico. No, es porque él amó el primer mundo, la creación de Génesis 1. Y por la fidelidad del pacto a Abraham, el Eterno envía a este mundo caótico a su Hijo, la luz del mundo, para que nos alumbre, nos muestre nuestro caos y que reconozcamos, Señor, tengo que cambiar, tengo que corregir mi vida para poder yo entrar a la salvación. ¿Es un regalo la salvación? Sí, pero depende de mí si la mantengo o no la mantengo. Depende de mí, no depende de nadie más, sino de mí, del camino que yo escoja. Y Marcos nos viene a reforzar el mensaje que habíamos entendido en el libro de Job, en donde Dios tiene el control sobre todas las cosas. Lo que para nosotros es malo y lo que es bueno, Dios tiene el control. Si Él lo permite, es por algo, familia. Es porque Él quiere que aprendamos. Si Él permite que veamos el caos y suframos, no que suframos, que padezcamos las consecuencias del caos, es porque el Eterno quiere enseñarnos algo, familia. Si yo no veo el caos en mis vidas, si yo no lo siento, no lo veo, no voy a saber cómo corregirlo. ¿Y cómo corrijo esto?
corro al verbo, al membra, a la palabra, a Yeshua, quien me va a enseñar la Torá. Por eso es en los evangelios presentado como la Torá hecha carne, familia. Y cuando analizamos Yeshua, él elevó los mandamientos a un punto en el cual todo trabaja en mi corazón, en donde el Eterno dice, toda la maldad del ser humano, ¿de dónde proviene? Del corazón, no viene de otro lugar. Y nosotros hacemos lo que Adán y Eva hizo. No es que por la culpa de Menganito, de Fulanito, no, cuando no tengo a nadie cerca, porque el pobre diablo. No, familia, somos nosotros. Y si hay caos, es porque Yeshua está iluminándonos con su luz para que veamos el caos y organicemos nuestro reguero, que organicemos nuestro lío y nos pongamos a cuenta con el Señor. Ese es el mensaje como Juan lo presenta, como Marcos lo está presentando. Y vamos a Lucas, que Lucas no va a ser la excepción. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Me gustaría que mi hermano Gilberto lo pueda leer. Capítulo 6, del verso 18 al verso 19. Ahí lo comparto en pantalla para que lo podamos leer y ver qué podemos aprender de Lucas, capítulo 6, verso 18 al 19. Ok, dice, Del que 17. habían 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos, y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Ok, miren acá cómo lo presenta Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿Cuál era cómo se conoce? ¿Cuál era la función de Lucas, familia? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los evangelios. ¿Quién era Lucas? Lucas era un médico. Entonces, Pensé que era el escriba de Pablo. pero Lucas es un médico. Gilel, o que en el hebreo era Gilel, su nombre original es Gilel. Lucas es, podemos decir, un médico. Entonces, el vocabulario que va a usar Lucas va a ser un vocabulario que está muy asociado con el templo y principalmente con la medicina. Sí, familia Migueles. Perdón, More, no estamos yendo para mi suegra o está media complicadita de salud. No quería interrumpir. No, perfecto, mi hermano. Pedimos sus oraciones, muchas bendiciones para todos. Igual, mi hermano, bendiciones y que el Eterno esté en control de toda la situación, mi hermano. Que el Amén, Eterno amén. los guíe de Gracias. sabiduría y fuerzas, mi hermano. Gracias, amado. Bendiciones para todos. Bendiciones a todos. Entonces, miren, wow, familia. Acá estamos hablando ahora, Lucas, recuerden, era un médico, habla mucho con respecto del templo. El vocabulario que usa Lucas es un vocabulario que está muy asociado al templo. Recuerden que muchos sacerdotes eran médicos también. Wow, entonces Lucas va a estar usando este vocabulario. Entonces miren cómo dice ahora Lucas, que muchos enfermos, dice, muchos enfermos se acercaron a Yeshua. La enfermedad, ¿qué representa, familia? ¿Qué representa lo que es la enfermedad? Representa caos. En el mundo antiguo, el estar enfermo era sinónimo de caos y que obviamente todo esto estaba asociado con ataques de espíritus inmundos. Por eso usa este vocabulario Lucas, pero él no dice, miren, dice que todos aquellos que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados. O sea que no vamos a entrar en el debate si esto existe o no existe, porque sí sabemos dos cosas, familia. Una, que estamos aprendiendo que el Eterno tiene el dominio sobre todas las cosas. Y dos, que si yo estoy guardando la Torah, estoy aprendiendo a poner en orden mi vida, saliendo del caos, no hay arma forjada contra nosotros. Lo que sucedió con Israel, con Balaam. Nadie puede maldecirnos, nadie puede venir en nosotros.
porque todo está bajo control del Eterno. Y si el Eterno lo permite, es por algo, familia. Pero miren lo que, como Lucas los está presentando, en que ahora Yeshua está dominando algo que en el mundo antiguo, principalmente en el primer siglo, en donde había una deidad que era Asclepio, quienes todo el mundo corría, el mundo greco-romano corría a darle ofrendas, a hacerle fiesta a los cultos imperiales a Asclepio para sanidad. Ahora miren el presente contracultural que está presentando Yeshua. ¿Quién tiene el poder sobre la enfermedad? Yeshua. Dios tiene el poder sobre la enfermedad. Lo mismo lo vemos en Job, familia. ¿Quién envía la enfermedad a Job? El Eterno. ¿Por qué? Por un propósito, sí, para glorificarse Él. Familia, no sabemos, hay muchas cosas que no vamos a entender, pero vemos cómo Yeshua ahora es presentado como quien sana a los enfermos. Yeshua tiene el poder para sanar los enfermos. La enfermedad y la muerte son formas de caos en el mundo de la mentalidad griega, del helenismo. La muerte es forma de caos igual que la enfermedad, que resultaron de la caída del pecado. Yeshua vence este caos al restaurar la salud de muchas personas enfermas. Lucas informa sobre personas que venían a oírlo y ser sanados de sus enfermedades. Wow, familia. ¿Y quién es el receptor de la carta de Lucas? ¿A quién Lucas le escribe? ¿A quién le está escribiendo? A la gente de Judea. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 1. Vamos a leer del verso 1 al 3. ¿Qué dice mi hermano Héctor? Bien. Querido Teófilo, referente a las cosas que han sucedido entre nosotros, muchas personas han tomado a su cargo compilar relatos basados en lo que ha sido pasado a nosotros, porque aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y proclamadores del mensaje, por lo tanto, Su Excelencia, como he investigado cuidadosamente todas estas cosas desde el principio, me pareció bien escribirte una fiel y ordenada narrativa para que sepas sobre la solidez de las cosas acerca de las cuales fuiste enseñado. En los días de Herodes, rey de Judá, hubo un Cohen llamado Zacarías, que pertenecía a la división de Abdías. Su mujer era descendiente de Aarón y su nombre era Elisheba. Amén, amén, mi Ambos, hermano. Amén. O sea, ¿a quién le escribe entonces Lucas la carta de Lucas? ¿El libro de Lucas es escrito para quién? ¿Para nosotros o para quién? Teófilo. Teófilo, querido Ah. Teófilo, dice acá. Excelentísimo. Mire, ahí dice, ¿en qué versión estás leyendo, mi hermano Héctor? Kadosh, La K2. Dice, ¿cómo dice? querido Teófilo, referente Querido Teófilo. querido Teófilo, sí. Ok. En la Reina Valera dice, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Teófilo? Teófilo se dice que era un Cohen. Exactamente, era un Cohen. Flavio Josefo nos dice que era un Cohen en el primer siglo, contemporáneo a la época de Yeshua. O sea que es muy probable que Lucas le está escribiendo a un sacerdote en el templo, relatándole todos los acontecimientos. Y ahora entendemos por qué el vocabulario que usa Lucas del templo y también este vocabulario médico, porque se le está escribiendo a alguien que conoce sobre estos temas. Y obviamente el enfoque que le va a dar Lucas no es en los espíritus inmundos, sino que en el mensaje de que quién tiene el control sobre la enfermedad. Algo que los sacerdotes saben. Porque, por ejemplo, cuando una persona era enferma de tzara, ¿qué nos enseña la Torah? Que era enferma de lepra. ¿Por qué se enfermaba la persona? Lashon Hará. Por lesión hará. ¿Qué es la lesión hará? Hablar mal. ¿Ok? ¿Y de quién venía el castigo? ¿De quién provenía? ¿De los dioses del inframundo o de quién proviene el castigo? De Hashem. ¿Y quién puede quitar la enfermedad? Hashem.
Ok, entonces teniendo eso en mente, cuando ahora Teófilo lee la carta de Lucas y le dice que Yeshua sana enfermos, ¿qué está diciéndole? Que Hashem tiene el poder sobre la enfermedad y que Yeshua vino como ese hijo ungénito a traer con toda la autoridad. Y eso es algo que Pablo entendía, que el Eterno, el Padre, le dio la autoridad en este mundo caótico a Yeshua para ponerlo en orden y prepararnos para entrar al mundo venidero, al gran Edén. Entonces, miren qué interesante esto, familia. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender el vocabulario, familia. Muchas veces nos ponemos en esos pequeños detalles, pero no estamos viendo el mensaje, el propósito del mensaje. Debemos conocer quién es la audiencia original, quién es el receptor de la carta, quién es el emisor. Y vemos que el mensaje es lo mismo que sucede con Hechos capítulo 2. Se atribuye que el libro de Hechos, muy probablemente, no, lo escribió Lucas. El libro de Hechos fue escrito por Lucas y también fue dirigido como una segunda carta a Teófilo. Entonces el mensaje no es solo el acto o la manifestación, por ejemplo, Hechos capítulo 2, de la manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sino que es el mensaje, lo que Teófilo está entendiendo con el relato de Lucas. Esto es algo bien interesante, familia. Y vemos como Lucas ahora lo presenta como quien tiene el dominio sobre la enfermedad. Algo que en el mundo antiguo, principalmente en Grecia y Roma, se atribuía a los dioses del inframundo y acudían y corrían a Asclepio. Y los invito a que busquen y estudien un poquito sobre Asclepio. Y van a ver las cosas que hacían y los actos rituales que hacían por sanidad, familia. Y aquí Yeshua es quien tiene el poder. Lucas está dejando claro quién tiene el poder sobre la enfermedad, sobre el caos. Ese es el mensaje. Vamos ahora a Marcos, vamos a volver a Marcos, capítulo 4, verso 16 al verso 17. Vamos a leer Marcos y me gustaría que Jorge puedas leerlo. Marcos capítulo 4, del verso 16 al 17. Al 20, si puedes leerlo mejor. Del 16 al 20. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este Perdón, mi siglo... hermano, perdón. Es Mateo, no Marcos, Mateo. Mateo, capítulo Mateo. 4. Ahora sí. Le voy a pedir si puede leer otro porque estoy con un problema de la vista y no puedo leer. Ok, mi hermano, tranquilo, tranquilo. Quien lo tenga, Mateo capítulo 4, del verso 16 al 17. Vamos a leer del capítulo 4, del verso 12 al verso 22. Quien lo tenga, lo pueda leer. ¿Quiere que lo lea? Bueno, mi hermana. Bueno, me dijo el capítulo 4, Mateo 4, del verso 12 al verso 22. Bueno, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesúa, y a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Wow. De nada. Miren lo que está pasando aquí. Mateo está citando a Isaías capítulo 9, verso 1 y 2, que dice: mas no habría siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que divinamente tocaron las primeras veces la tierra de Zebulón y de la tierra de Naftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar y de aquel lado del Jordán en el Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Miren, familia, lo que está aquí sucediendo. Miren lo que está sucediendo aquí, porque vemos cómo ahora Mateo, capítulo 4, nos está hablando exactamente lo que Isaías está hablando. ¿Quién tiene el dominio sobre las tinieblas? Es Yeshua. Es Yeshua quien tiene el dominio sobre el caos. Mateo capítulo 4 no solo nos está diciendo que quién tiene ese poder de hacer retroceder la luz. Y esto, familia, tiene que ver con Génesis capítulo 1. Está conectando no solo Isaías capítulo 9, sino que también Génesis capítulo 1. Y algo que me llama mucho la atención es ver que Yeshua enseñaba en las sinagogas. Y miren cuál es el evangelio del reino. El evangelio del reino lo podríamos resumir en 2 palabras. Las luz, o en breves palabras podríamos decir, es las luz retrocediendo, perdón, las tinieblas retrocediendo ante la luz. Ese es el evangelio del reino. Eso es lo que está hablando Marcos, en este caso Mateo, no Marcos. Él está hablando como Yeshua ahora tiene el poder de hacer retroceder la oscuridad. Que Yeshua, miren, vuelve ahora a reafirmar lo que es Yeshua como la luz del mundo, brilla en la oscuridad. En el principio Dios creó la luz para hacer retroceder las tinieblas del caos. Génesis capítulo 1, versos 3 al 4. En el Nuevo Testamento, en los escritos del primer siglo, Yeshua, en su primer venida, es representado como la luz que hace retroceder la oscuridad, el mal, el caos, a nivel microcósmico. O sea, Yeshua viene a hacer esa luz que, como les decía, alumbrarnos, mostrar nuestro caos, para que ahora nosotros podamos ser un microcosmos del Edén. Y ahora nosotros retornar a ese gran cosmos que es el gran Edén. El paralelismo indica que oscuridad y muerte son sinónimos, cada uno referido al caos. Mateo 4, verso 17. Mateo vincula el amanecer de la luz con la cercanía del reino de los cielos, el cosmos. Miren, cuando habla de Mateo del reino de los cielos, está hablando del cosmos. ¿Y cuál es el microcosmos por excelencia en la tierra de Israel? ¿Cuál es, familia? Lo hemos aprendido. ¿Cuál es, familia? Aquellos que ya vienen estudiando un tiempo conmigo ya saben cuál es el microcosmos en la tierra del gran Edén.
Es ¿El templo? El templo. Muy bien, familia, es el templo. O sea, ahora entendemos que el vocabulario del reino de los cielos está relacionado con el templo, que es el microcosmos del Edén. Y así es como lo presentan en los evangelios a Yeshua como la luz del mundo. Yeshua tiene el poder ahora, la autoridad dada por Dios, de ahora restaurar ese nuevo orden, podríamos decir, esa nueva creación. Y miren, familia, esto nos está dando ya pie para analizar la próxima esfera, que es nueva creación. Ahora sabemos que para que haya una nueva creación, ¿qué tiene que haber? Caos, como decía en un principio nuestra hermana al principio, Soledad. Que tiene que haber caos para dar lugar ¿a qué? Al cosmos, al orden. Ahora entendemos por qué en nuestras vidas muchas veces, por más que estemos en Torah, hay caos. Porque es necesario para que nosotros ahora podamos corregir y prepararnos para entrar por la puerta que es Yeshua a la nueva creación. Y vamos a definir qué es nueva creación en el primer siglo en la clase que viene. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir y presentar la información, familia, de cómo era este tema del caos y cosmos a través de los ojos de una persona en el primer siglo. Ahora entendemos que muchas veces el vocabulario, ahora cuando veamos un vocabulario que esté asociado con la mitología, por ejemplo, pongamos atención, no en el mito, pero sí pongamos atención en el mensaje que hay de fondo. Y siempre vamos a ver este mensaje. El Eterno venciendo el caos, porque el Eterno tiene el dominio sobre el caos. Y miren, las aguas tienen un límite. Y saben su límite, porque Dios fue quien puso esos límites. Familia Caliente dice Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Exactamente. Cuando somos alumbrados por la palabra, el Memra, por Yeshua, en nuestro camino vamos a ver el caos. Ahora queda en nosotros qué vamos a hacer. Si lo vamos a corregir o no. Si vamos a correr a las tinieblas, al caos o no. Depende de nosotros, familia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este estudio, familia, de caos y cosmos en el contexto de las escrituras, tanto en el Tanaj como en los escritos del primer siglo. Así que, familia, nos vemos en el próximo estudio, que vamos a continuar con la esfera de nueva creación. Shalom, familia. Nos vemos.